A ver, vamos a comenzar. Y vamos a trabajar con esta pieza. Es un brazo ajustable. Comentamos la función de este tipo de piezas, pues al igual que los brazos de control, pues permite transmitir movimiento, ¿no? Desde un eje fijo hasta pues una parte móvil, utilizada pues comúnmente pues, en mecánica automotriz, aplicaciones igual en biomédica, por ejemplo, pues en algunas pues, en algunos dispositivos para terapia, y también en lo que son, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. Algunas prótesis, ¿sale? Perdón por el término, se me fue. Este, Comúnmente este tipo de piezas para prótesis de extremidades pues son hechas en titanio. ¿Por qué? Pues porque es un material que tiene alta resistencia mecánica pues a esfuerzos mecánicos como torsión, flexión, y también pues tiene una densidad muy baja. Entonces vamos a comenzar con esta pieza, y vamos a ver que pues prácticamente esta pieza se puede hacer con un solo croquis. Vamos a plasmar todo esto, todo este croquis que está en la vista, ¿qué sería? En la vista superior, lo vamos a plasmar en el plano planta. Entonces vamos a abrir SolidWorks y vamos a comenzar a darle un vistazo a las acotaciones. Si se dan cuenta, pues algunas de las acotaciones, de hecho la mayoría, están como fracciones, ¿no? Por ejemplo, esta, 2 enteros, un 16avo, un octavo, 5 16avos, 3 octavos, y aquí pues una acotación decimal. Habíamos mencionado anteriormente que cuando observamos acotaciones que son en forma de fracción, pues se va a interpretar que el sistema de unidades para este plano es el sistema inglés, ¿no? El sistema IPS. ¿De acuerdo? Muy comúnmente las herramientas, pues cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un barrenado o un taladrado, pues vamos a tener herramientas que pues están definidas en el sistema inglés, ¿no? Entonces vamos a ver tuercas, brocas, por ejemplo, de un cuarto, de media, de 5 16avos, y se va a referir siempre pues, que las herramientas, y en este caso nuestras acotaciones, están en el sistema inglés. Entonces vamos a ir acá, vamos a darle nueva pieza, y recordando el paso inicial para el diseño, y no solamente se podría aplicar para SolidWorks, ¿no? Sino en general en cualquier software de diseño asistido por computadora, lo primero y fundamental pues es asignar el sistema de unidades. Vamos a ponerle aquí el sistema pulgada libra segundo IPS, y vamos a ver de este lado. Bueno, déjenme lanzo el OBS para acá y vamos a ver. Aquí pues simplemente se están mostrando dos vistas que son del tipo proyectadas. Se está proyectando una vista, la vista, podríamos decir que esa es la vista frontal, y en la parte inferior la vista, en este caso es la vista superior. ¿Por qué yo estoy concluyendo que se trata esta vista de la superior cuando está abajo? Pues por esta saliente, ¿no? A ver.
No, esta saliente, perdón, nos está indicando que se trata de la vista inferior. ¿Por qué? Porque aquí se alcanza a percibir este círculo, esta circunferencia que tiene diámetro 1.75, lo que indica que pues, este cilindro va a sobresalir por la parte de abajo. Entonces, esta vista que se encuentra aquí es la vista inferior. Y la parte que está acá, esta vista proyectada, se trata de la vista frontal. Entonces, nosotros para trasladar este conjunto pues de contornos, conjunto de líneas, pues lo que nosotros podríamos hacer es trazar este, es un croquis en el plano planta. Vamos a ver, vamos a darle acá nuevo en croquis, le damos nuevo croquis, y yo como ya le había dado control 7, pone la vista isométrica. Entonces vamos a elegir el plano planta y será lo equivalente a estar viendo la vista superior, ¿sale? Aquí nosotros vamos a ver porque necesitamos no ver la vista superior, sino ver la vista posterior, ¿no? Vista inferior. Aquí está. Que el comando rápido para la vista inferior pues es el control 6. ¿Vale? Los comandos rápidos para las vistas, acceder a las distintas vistas es desde control 1 hasta control 7. Y control 6 es la vista inferior. Entonces vamos a comenzar. Miren, aquí, al igual que en la sesión anterior, pues este conjunto de líneas constructivas, que son líneas guía, que son perpendiculares y que tienen centro o que tienen una intersección en el centro de la circunferencia, nos van a indicar que ahí podemos definir el origen de nuestra pieza. No todos los planos que veamos, no todos los croquis nos van a indicar el centro o el origen de nuestra pieza. Pero cuando veamos alguna notación que pues haga referencia a una intersección de ejes constructivos o de líneas guía, pues vamos a entenderlo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trazar dos círculos, dos circunferencias centradas en el origen. Y las vamos a poner así. Entonces, ponemos una circunferencia, ahí mismo ponemos otra, y vamos a acotarlas. La circunferencia mayor nos dice que pues, tiene diámetro 12, esa se observa acá arriba, ¿vale? Porque en la parte inferior no está acotada. Si estuviera acotada, pues ahí ya sería una cota redundante. Como el caso presente, no es necesario pues, incluir esa cota debido a que sí se entiende que este 2 hace referencia al diámetro de la circunferencia mayor, pues por eso es que no se repite. Entonces vamos a ponerle con cota inteligente, seleccionamos la circunferencia, mandamos la cota a donde nosotros mejor lo decidamos y le ponemos 2, enter. Después, lo que vamos a hacer será acotar la circunferencia interior, que aquí se muestra igual, ¿no? No es necesario ponerla en la parte inferior porque pues, en la vista frontal ya lo está indicando y dice que es de 1.750. Aquí algo muy interesante, dice que pues, las cifras significativas son 3. Bueno, de hecho, contando con los enteros son 4, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy presente eso, porque si quisiéramos poner un medio, pues tendríamos que usar el mismo número de cifras significativas, ¿no? Tendríamos que poner 0.500. ¿Sale? Entonces vamos a poner acá que el diámetro de esa circunferencia interior pues es de 1.750. Así tal cual, ¿no? Ahí obviamente pues lo redondea o quita el número de cifras significativas el SolidWorks, pero no nos preocupemos por eso, porque sí está poniendo las cotas pues tal cual nosotros las estamos indicando, ¿sale? Después,
ahí se dan cuenta, hay otro círculo, el círculo pues, más interior, ¿no? El menor, que ese, a como se observa en la vista frontal, pues corresponde a una perforación. Y esa perforación pues coincide con un diámetro que puede estar entre 0.998 y 1.000, ¿no? De diámetro. ¿Eso qué significa? Pues que ahí hay una tolerancia, ¿no? De 0.002. Entonces, o podemos utilizar el valor menor, el valor mayor, o cualquier número intermedio, ¿no? Debido a este guión, ¿no? Que define que, pues, es un intervalo. Nosotros, para el caso presente, vamos a usar la cota superior. Vamos a decir que el diámetro de esa circunferencia es de 1. Entonces, ahí nos falta hacer el círculo interior centrado en el origen y acotarlo con diámetro 1. Y ahí está, ¿no? Hasta ahí, pues, nuestro croquis va quedando completamente definido porque ya están pues, definidas las relaciones de posición de nuestros segmentos de línea, con nuestros arcos respecto al origen. Después, lo que vamos a comenzar a hacer pues será la parte derecha de nuestro brazo ajustable, que es pues la parte a través de la cual pues va a interactuar, ¿no? Hay un posible eje móvil, ¿no? Con la parte fija. Entonces, pues podemos comenzar a trazar líneas que semejen, ¿no? Algo similar a ese contorno. Y vamos a comenzar por hacer estas líneas, ¿no? Las que definen pues esa placa, ¿no? Que se observa desde acá, que tiene diámetro 3, espesor de 3 octavos. Entonces, aquí con el scroll del mouse nos podemos alejar y vamos a poner dos líneas así. Le doy escape. Un comando rápido para acceder a la línea, pues es la L. Ponemos la otra línea y no importa que nos haya quedado con cierta pendiente, simplemente la corregimos dándole clic y diciéndole que sea horizontal, ¿no? Después, vamos a ver, ahí, si se dan cuenta, pues esta línea se une con la circunferencia mayor, ¿no? Y la de abajo igual, pero se unen a través de cierto arco, ahí se alcanza a ver un arco, ¿no? Esos arcos que se llaman redondeos o fillets de radio 1/4, los vamos a hacer al final, vamos a ver cómo aplicar esa operación, porque pues hay la opción de redondeo de croquis, aquí está, y también en operaciones existe la operación redondeo, ¿no? de alguna arista o de alguna cara. Vamos a hacerlo con esa operación, la que está aquí en esta pestaña. Entonces vamos a continuar con el croquis. Lo único que voy a hacer será hacer coincidente este extremo con esta circunferencia a través de la tecla control. Y del lado de abajo lo mismo. Con control, ahí la hice constructiva. Le doy control, el extremo, sin dejar de soltar el control, selecciono la circunferencia y le digo que sean coincidentes. Y ahí está, ¿no? Después, se dan cuenta, aquí hay otra cota que nos marca la distancia que hay entre las dos líneas horizontales. Es esta, ¿no? Dice que es 1, una pulgada de distancia, ¿no? Entonces yo puedo definir con cota inteligente esa distancia. Digo que sea de 1. 1, enter. Y también, si observan, pues estas dos líneas están centradas respecto al origen. Aquí la línea que define el origen o el centro, pues ahí se proyecta, ¿no? Hacia la derecha. Y de hecho, pues aquí igual nos está mencionando que hay media pulgada desde la línea inferior hasta el centro.
Entonces podemos definir esa distancia simplemente pues diciendo que la cota que hay desde el origen hasta esta línea de forma vertical es de 0.5, ¿no? Con cifras significativas, podríamos dejarlo, ¿no? Y ahí está. Y ya quedan completamente definidas esas, bueno, esas líneas. No, simplemente nos faltaría acotar la longitud. Después, ahí mismo hay una ranura recta, cuya distancia entre los centros, entre el centro de este arco y el centro de este arco, pues es de un entero, un medio. Entonces podemos hacer esa y se dan cuenta la distancia que hay desde el centro de este arco de la ranura hasta el centro de esa circunferencia es de un entero 3/8. Entonces vamos a ver. Voy a poner la ranura, aquí está en las herramientas de croquis, y voy a seleccionar la ranura recta. El primer clic pues es un extremo, el segundo clic es otro extremo y el tercer clic pues abre la ranura. Y vamos a ponerlo así. Y le voy a decir que este punto con el centro de mi circunferencia o con el origen, que sean horizontales. ¿Vale? ¿Eso para qué? Pues para que no sea necesario poner aquí una línea, ¿no? La línea constructiva. También lo podríamos hacer así, pero vamos a ahorrarnos ese paso. Después vamos a acotar entonces las distancias. La distancia centro a centro es un entero, un medio. Vamos a poner distancia de centro hasta este centro es de un entero más, le puedo poner así, un medio. O simplemente puedo ponerle 1.500, ¿no? Ahí está. Y la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que es de centro a centro, nos decía de este lado que es de un entero 3/4. Entonces le voy a poner, podría ponerle 1.75 o 1 más 3/4. Y ahí está, ¿no? 1.75 o con todas las cifras significativas 1.750. Después nos dice que la distancia o el espesor de esa ranura es de 7/16. Entonces la distancia que hay de aquí a acá la vamos a establecer como 7/16. Y ya queda completamente definida nuestra ranura. ¿Sale? Después, hasta ahí vamos bien. Lo que seguiría pues es trazar esta ranura pues, que sigue la tendencia de un arco, ¿no? Que es una ranura pues, que está inscrita en un arco. Esa es con ranura de arco centroextremos. Entonces vamos a usar esta opción, la última. El primer clic es el centro del arco, donde está inscrita la ranura. El segundo clic es el primer centro del arco. Y el segundo clic es el segundo centro del arco. Y finalmente la abro, ¿no? Puede ser así. Algo similar a lo que hicimos con el brazo de control. Después, aquí se dan cuenta, hay otras acotaciones. Nos está marcando esta acotación de 1, la distancia que hay desde el origen o desde el centro de mi circunferencia hasta el centro de este arco. Pero antes de hacer eso, vamos a trazar el radio del arco en el que está inscrita esa ranura, que es de 4 enteros un medio. Para hacer eso, pues simplemente con cota inteligente, le doy clic aquí al arco que está punteado, que es una línea constructiva, y le vamos a dar 4 enteros más un medio, me parece que era, ¿no? Ahorita lo verificamos, a ver. Si es 4 enteros un medio. Le damos Enter y ya quedó, ¿no? Después, ahora sí podemos ir a esta
acotación de 1 pulgada, que es la distancia que hay desde este centro hasta este centro de forma vertical. Entonces, selecciono este centro con cota inteligente, selecciono este otro centro y o bien la podría lanzar hacia arriba, podría lanzarla a la derecha o izquierda, o podría lanzarla con cierto ángulo, ¿no? Pues yo quiero lanzarla ya sea hacia la derecha o a la izquierda, ¿no? La voy a lanzar a la derecha y le voy a poner que ahí la distancia entre centros de forma vertical es de 1. Y ahí ya se acotó un poco más el croquis, ¿no? Después algo similar, miren, aquí tenemos una acotación de 2, que es la distancia que hay desde el origen hasta el centro del arco superior, ¿no? Ahí en la ranura. Esa la vamos a definir exactamente igual. Con cota inteligente selecciono este centro, selecciono el origen y lanzo la cota del lado derecho, ¿no? Le pongo 2, le doy enter. Y ya está quedando un poco más acotado ahí el asunto, ¿no? Y se dan cuenta la distancia que hay entre, pues, entre estos arcos que definen el perfil de la ranura, pues es de 1 medio, ¿no? O lo equivalente, pues que el radio de esa ranura, pues es de 1/4, ¿no? Vamos a ver. Si yo le pongo aquí que esta es de 1/4, como de 0.25, 0.25 o 0.250, pues ya nos quedará así, ¿no? Que es lo mismo que decir que la distancia que hay desde aquí hasta acá, pues es de 1 medio, ¿no? Entonces no es necesario poner esa cota porque sería una constructiva, que simplemente está indicando una distancia, ¿no? No la está definiendo como tal. Después, ya ahí se dan cuenta, que simplemente nos falta algunos trazos, pero vamos a ver cuál sería el siguiente. Aquí, esta parte, si se dan cuenta, pues es otra ranura que está, pues tiene el mismo arco de referencia y los mismos centros, ¿no? Para hacer ese tipo de entidades, pues hay una herramienta pues que se utiliza y que es muy práctica aquí en el SolidWorks, que se llama equidistanciar entidades. La función de esta herramienta de equidistanciar entidades es pues hacer una entidad más grande o más pequeña con cierta distancia respecto a la original. Si se dan cuenta, esta ranura que yo ya dibujé, pues se podría hacer un poco más grande y se podría hacer en una proporción de 1/4 más grande para hacer la ranura que necesitamos, ¿no? Entonces, con la herramienta de equidistanciar, lo podemos lograr. Miren, vamos a poner equidistanciar entidades. Y le voy a poner que es 1/4, 0.25. Le doy enter. Y voy a seleccionar pues mi ranura, ¿no? De hecho, bueno, ahí para este caso va a ser una cadena, ¿no? Entonces tendría que seleccionar pues, cualquier elemento de mi ranura, ¿no? Y ahí se dan cuenta, pues me pone en color amarillo cuál sería la aproximación, ¿vale? Entonces ahí con ese ya es suficiente, le voy a dar aceptar. Y ya lo que hizo fue hacer pues un poco más grande la entidad que equidistancié, ¿no? Que pues en términos de nuestro croquis, pues fue obtener la ranura mayor, ¿no? La que dice que es de un medio de radio. Entonces ya tenemos esa segunda ranura. Y lo que vamos a ver aquí, pues es que esta línea se une con esa ranura, pero se une a través de un arco. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer será
hacerlos coincidentes. Decirle, yo quiero que este punto con mi ranura sean coincidentes. Y del otro lado lo mismo, este punto con la ranura, con la tecla control, sean coincidentes. Para este caso, pues nos está diciendo que ya está completamente definido, ¿no? Pero lo que podemos hacer, como les había dicho en un inicio, ¿no? Estos redondeos de este extremo, del lado izquierdo y de forma similar, estos redondeos del lado derecho, los podemos hacer o bien en el croquis o bien ya en el sólido, ¿sale? Los vamos a dejar para el final, ¿no? En el sólido, para que se vea, pues, otra forma de obtener ese resultado, ¿no? Entonces, ya que tenemos, pues, prácticamente esta parte, pues lo que vamos a hacer ahora es trazar esta línea, miren, esta línea recta, que igual ahí se une por medio de un arco, ¿no? De un redondeo de un cuarto, ¿no? Con nuestra ranura que acabamos de hacer. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujar la línea recta, tal cual, la voy a poner ahí, está bien, y le voy a decir que esa recta sea coincidente con esta circunferencia y que también sea tangente, porque solamente se ve que toca en un punto, ¿no? Entonces les doy que sean tangentes y ahí está, ¿no? Y aquí nos está marcando un ángulo, el ángulo de inclinación que tiene esa línea respecto a la horizontal, que nos dice que es de 11 grados. Entonces, con cota inteligente, pues yo le puedo decir, el ángulo de separación entre esta línea y esta recta horizontal es lo traslado hacia acá, le pongo es de 11. Enter. Y se dan cuenta, pues ya casi queda definido, ¿no? Ya simplemente nos faltaría decir, pues yo quiero que este extremo de mi recta con la ranura sean coincidentes. Y ahí está, ¿no? Entonces ya quedó completamente definido. Y a partir de ese croquis nos faltan algunas líneas que precisamente coinciden con esos redondeos. Pues ya podríamos obtener nuestro sólido. Vamos a hacerlo a través de los dos procedimientos posibles, ¿no? Redondeando el croquis y redondeando el sólido. Vamos a hacerlo primero redondeando el sólido, como habíamos mencionado. Entonces, lo que haremos ahora, pues ya será comenzar a extruir. Y lo que necesitamos extruir primero será lo siguiente, miren, porque ahí hay algo que está interesante. Vamos a extruir. A ver. Si nosotros vamos a hacer la operación para ver cuánto se extruye hacia abajo. Si aquí tenemos 3 octavos más 5 octavos, sería lo mismo que tener, más 5 dieciseisavos sería lo mismo que tener 11 dieciseisavos, ¿no? Más 5 dieciseisavos, 16 dieciseisavos. Sí, nos queda que de este lado igual hay 5 dieciseisavos. Eso nos ayuda el saber que aquí hay 5 dieciseisavos, de la misma manera que acá 5 dieciseisavos, nos ayuda para entender que pues esta pieza está centrada, ¿vale? Y está centrada respecto a nuestro origen. Nuestro origen lo vamos a definir exactamente a la mitad de esta pulgada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que ya lo vi. Lo que vamos a hacer
inicialmente será extruir esta parte que tiene espesor 1 pulgada. Entonces ahí ya suponemos que está todo bien. Le vamos a dar control 7. Así se ve. Le vamos a dar a aceptar. Y sí, está bien. Y vamos a darle en operaciones. Le vamos a dar extruir saliente base. Y vamos a seleccionar ese croquis, ¿no? Aquí en nuestro árbol de operaciones. Croquis 1. Pero, pues ahí vamos a poner, a seleccionar simplemente los contornos que definen, pues, esta parte. Vamos a ver cuáles serían. Sería este, sería este y este. ¿Sale? Esos 3 contornos van a tener un espesor de 1 pulgada por plano medio. Entonces le vamos a dar aquí por plano medio, le vamos a poner 1 pulgada y le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Y ahí está. Después, ahí, miren, si le doy control 1 es la vista frontal. Ahí, de hecho, pues lo que estamos viendo es esta parte. Pero solamente se ha extruido esto que se observa aquí. Entonces, debemos extruir esta placa y este par de cilindros. ¿Vale? Entonces, lo que ahora vamos a extruir será esta placa, la placa que tiene espesor de 3/8, que se refiere a esto, que pues mecánicamente ayuda pues como soporte, ¿no? Para que esta parte de nuestra ranura, pues al ser expuesta a esfuerzos, pues no se fracture, ¿no? A ese tipo de placas, pues mecánicamente se les conoce como nervios, ¿vale? Y sirven como soporte. Ese tipo de soportes que se llaman nervios, pues comúnmente los vemos, por ejemplo, en las suelas de los zapatos, ¿no? Y si ustedes han tenido la curiosidad de extraer las plantillas de sus tenis, por ejemplo, y ver directamente la suela desde el interior del zapato, pues se ven ahí como que unas cuadrículas, ¿no? Como formas de cajitas. Esas formas, pues son nervios mecánicos que ofrecen mayor resistencia. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que la suela del zapato pues soporte nuestro peso, ¿no? Sin doblarse. Entonces, este nervio hace precisamente eso, ¿no? Si nuestra pieza móvil está ejerciendo grandes esfuerzos de este lado, pues entonces podría ser que esta parte se fracture, ¿no? Se rompa. Entonces, por eso lleva ahí un nervio, ¿no? Para soportar ese tipo de esfuerzos en esta parte. Entonces vamos a extruir esa placa, que es de 3/8, pero primero vamos a hacer los redondeos, ahí para que pues no nos causen conflictos. Vamos a poner los nervios ya los redondeos, perdón, que son de 1/4, aquí dice, está aquí, está acá y está acá, ¿vale? Entonces vamos a poner esos redondeos. Y lo vamos a hacer primero sobre el sólido, como dijimos. Entonces voy a poner redondeo. Aquí en el gestor de diseño nos pregunta de cuánto quieres que sea el redondeo. Pues le voy a poner de 1/4, ¿no? Lo mismo que 0.25. ¿Qué elementos vamos a redondear? Pues yo quiero redondear esta arista. Giro con el scroll. Esta arista también. Ojo, ahí hay que tener mucho cuidado de seleccionar solamente arista. Después, ahí roto mi pieza. Y pues solamente nos restaría, a ver, poner este redondeo, arista, recuerden, y este otro redondeo.
Ahí se dan cuenta en color amarillo, me muestra cuál sería una aproximación del resultado final o una vista preliminar. Le doy a aceptar. Y ahí está redondeada esa parte. ¿Sale? Lo que vamos a hacer ahora pues será extruir pues, la placa, ¿no? Que dijimos que es el nervio. Entonces yo puedo acceder nuevamente al croquis aquí en la primera extrusión y darle la opción de extruir saliente base. ¿Qué voy a extruir de mi croquis? Pues no voy a extruir simplemente esta parte, miren. Esa parte que se observa ahí, que surgió pues, de la intersección del contorno que ya extruí con pues, la línea, ¿no? Que tracé casi al final del croquis. Y le voy a poner que se extruya pues 3/8, pero por plano medio. Entonces le voy a dar la extrusión que sea de 3/8. Le pongo acá por plano medio, o sea, la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Y le doy a aceptar. Y ya ahí está lo que sería el nervio, ¿no? Si yo lo veo desde la vista inferior, pues se dan cuenta, ya se parece un poco más aquí, ¿no? A esto. Simplemente nos falta este redondeo que también coincide con pues, el de 1/4. ¿Vale? Ese redondeo pues va aquí, miren, en esa arista que se ve desde acá. Entonces yo puedo agregar un redondeo más. Ya está, se memorizó la última magnitud. Si no, pues la reescribo 1/4. Y los elementos a redondear, pues simplemente voy a seleccionar esa arista. Recuerden, aquí hay que cuidar que sean aristas las que seleccionamos y no caras. Entonces le doy a aceptar. Y ya se parece aún más, miren. Esa parte con pues, la vista inferior. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta agregarle al sólido? Pues si yo le pongo la vista frontal, corresponde ahora con esta vista, miren. ¿Sale? Pero de ahí, si se dan cuenta, pues nos falta esta parte que está sobresaliendo en la parte superior y esto que también está sobresaliendo pero en la parte inferior. ¿Sale? Entonces, pues ahí lo podemos hacer de distintas formas. La más sencilla, pues podría ser directamente trazar un círculo tanto en la cara superior y dos círculos, bueno, sí, en la cara inferior, o poner este círculo que está aquí sobre el croquis que ya habíamos hecho. Vamos a ver cómo hacerlo. Le voy a agregar el círculo en el croquis que ya habíamos hecho en el croquis 1. Le vamos a dar normal A. Y, no, miren, si se dan cuenta, ese círculo ya está ahí. Es este. Yo creí que lo habíamos recortado. Entonces no es necesario agregar nada. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahí será lo siguiente. Pues si yo tengo que desde aquí hasta acá, y de hecho, bueno, hasta donde está el plano, hay un medio, pues para que hacia arriba salga 1/8, pues tendría que extruir pues este medio, el medio que corresponde a la distancia desde donde está el croquis, más 1/8, que es la distancia del espesor, el círculo mayor, pero seleccionando también el círculo más pequeño. Esto con el propósito de que el cilindro que se genere pues ya salga perforado. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seleccionar el croquis y otra vez le vamos a dar extruir saliente base. Y aquí, para no confundirnos con las vistas, le voy a poner una vista alámbrica, para que solamente se vean las aristas, ¿no? Voy a seleccionar este círculo y este círculo. Y le voy a poner que hacia arriba sobresalga
pues voy a poner entre paréntesis 1/2 más 1/8. Ojo, el medio que está sobresaliendo primero es este. Y el octavo que le estoy agregando es para que se defina esa parte. ¿Vale? Entonces, ahí ya queda punto 625, porque un octavo es punto 125 y un medio es punto 5, entonces queda punto 625. Le damos a aceptar. Y en la vista frontal, bueno, ahí ya podríamos regresar al sombreado con aristas. En la vista frontal, si se dan cuenta, ya se ve esa parte, ¿vale? Que corresponde a ese pequeño cilindro, ¿no? Que sobresale un octavo. En la parte inferior podemos hacer algo similar. Primero, pues vamos a, ojo, desde aquí, desde la mitad hacia acá, pues sabemos que hay un medio, ¿no? Y hacia acá, pues, ¿cuánto tendríamos que ver? Pues al un entero, diga, al 2 enteros, un 16avo, tendríamos que restarle 3/4, ¿no? Entonces tendríamos que ahí 16, 32, 33, 16avos menos que son 12 16avos. A ver, dejen no, pues si no lo podemos hacer aquí. A ver, yo quería usar la calculadora, pero creo que no la tengo a la mano. Vamos a hacerlo aquí. Tendríamos que poner, vamos a hacer la operación ahí. Vamos a darle control 7. Voy a regresar a la vista alámbrica solamente. Le voy a dar en el croquis otra vez. Le voy a dar extruir saliente base. Y nuevamente voy a seleccionar los dos círculos, el mayor y el interior. Pero lo voy a extruir ahora hacia abajo. Y lo necesito extruir, pues tendría que ser, para empezar, a estos dos enteros, un 16avo, le necesito quitar un medio, ¿no? Que sería esto. Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a poner toda la operación. 2 enteros más paréntesis un 16avo menos un medio. Y después, ¿cómo quedaría? 2 enteros, un 16avo menos un medio y menos 3/4. Bueno, ahí ya se puso un 1.5625 menos paréntesis 3/4. Le damos enter. Y seguramente ahí ya solamente está sobresaliendo lo que deseamos, ¿no? Que sería punto 8125. Vamos a dejarlo así. Control 7 o control 1 se debería de ver esa vista, ¿no? Si yo, a ver, si yo mido desde aquí hasta acá, pues debería de haber pues 2 enteros, un 16avo menos 3/4, ¿no? Ahorita lo vamos a medir. Pero primero quiero verificar si es correcta esa distancia. Porque los 2 enteros, un 16avo, quedarían hasta aquí. Luego si le resto 3/4, quedaría hasta aquí. Sí, parece que sí está bien. A ver, vamos a verificar esa cuota. Le doy aquí en editar y vamos a poner todo, ¿no? Voy a poner
2 enteros más un 16avo menos un medio menos 3/4. Sí, es la misma, punto 8125, ¿no? Me parece que sí está bien. Y ya está, ¿no? Después, eso solamente fue para verificar. Y después, el cilindro que nos falta extruir ahora es este. ¿Vale? Para extruir esa distancia, pues simplemente vamos a seleccionar nuevamente el croquis 1. Le doy extruir saliente base. Y ahora voy a seleccionar solamente este círculo, ¿no? Le voy a dar que la distancia de extrusión sea hacia abajo. Y le voy a extruir, pues sería 2 enteros, un 16avo menos un medio, simplemente, ¿no? 2 enteros, un 16avo menos un medio. Entonces voy a poner 2 más un 16avo, perdón, menos un medio. Le voy a dar a aceptar. Y parece que ahí está, ¿no? Voy a regresar a la vista sombreada con aristas. Voy a ver la vista lateral. Y se debería de estar observando así, ¿sale? Antes de asignarle material, vamos a verificar esas distancias. Vamos a omitir eso. Y para eso pues voy a usar la calculadora, ¿no? Vamos a ver si efectivamente esas operaciones que estamos haciendo están bien. Entonces, para empezar, la distancia que hay desde aquí hasta acá es 2 enteros, un 16avo. Voy a ponerle 1 sobre 16 más 2. Ay, perdón, más 2. Nos queda 2.0625. Entonces, si yo mido el espesor desde aquí hasta acá, debería dar 2.0625. Vamos a ver cómo se mide. Aquí con la herramienta calcular, pues, pues hay aquí una opción que dice medir, que tiene un flexómetro, ¿no? Y pues ahí nos da, si dejamos el mouse momentáneamente sobre esa opción, pues nos enseña cómo utilizarla, ¿no? Pero vamos a ver, simplemente es pues dándole clic a los extremos que queremos medir. Yo quiero medir la distancia que hay entre esta cara y esta cara. Y la distancia normal. Pero aquí vamos a cambiarle pues, al sistema inglés, ojo, porque ahí nos la estaba dando en pulgadas. Y le voy a dar que utilice el mismo sistema que está definido en el documento, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Entonces, la distancia normal, pues ahí dice que es 2.19, ahí no me está convenciendo, a ver. Porque tal vez no está mostrando todas las... No me está mostrando todas los decimales. A ver. Aquí hay que agregarle más decimales. Cifras decimales. A ver, pulgadas. Son 5 decimales. Aquí está, ¿no? La distancia normal es 2.1875, 2.0. Ahí nos está fallando la distancia normal. Entonces, a ver, vamos a ver la distancia que hay desde esta cara
hasta esta cara, dice que la distancia normal es de 1.4375, que debería de ser lo mismo que pues, la distancia que hay al restarle dos enteros, un 16avo, 3 cuartos. A ver, vamos a ver. Un 16avo más 2, todo eso menos 0.75. 1.3125. Y acá nos quedó que era 1.4375. A ver, entonces, ¿qué estoy haciendo mal en las extrusiones? Vamos a medir esta distancia. La distancia que hay de esta cara a esta cara tendría que corresponder a 5/16. 5/16 es el equivalente a 0.3125. A ver, medir de aquí a acá. Esa sí está bien. Después la distancia desde esta cara, voy a darle escape. Medir la distancia de esta cara a esta cara tendría que ser la de 3/8. Y 3/8 es igual a 0.375, ¿no? Esa también está bien. Entonces, esta y esta, 0.3125, que son los mismos 5/16. Aquí otra vez, 5/16. No creo que ahí ya estaba, ¿no? Es igual a 0.3125. 0.3125. Entonces, el único problema que está viendo aquí, creo que ya vi dónde podría estar. Sí, es este octavo. Es ese octavo que está sobresaliendo. A ver, vamos a ver si sí sobresale correctamente desde aquí hasta acá. 0.125, efectivamente, sí está bien, ¿no? 1 entre 8 es 0.125. Pero ese octavo es el que me está sobrando de este lado. Entonces, ya vi. Lo que vamos a hacer es quitarle un octavo a esta extrusión y un octavo a la otra extrusión. Entonces yo le puedo dar aquí editar, y a esa extrusión que tenía ahí le voy a restar un octavo, menos un octavo. Perdón, 1/8. Aquí voy a quitarle pulgadas para que no nos perdamos. Y la distancia es 0.6875. Y acá igual, le voy a quitar extruir, le voy a quitar un octavo, es el que me estaba faltando restar. Un octavo. Y es 1.4375, ¿no? Vamos a ver. La distancia que hay desde aquí hasta acá, pues ya habíamos dicho que era la de 2 enteros, un 16avo menos 3 cuartos. Entonces es un 16avo más 2, nos queda pues el 2 enteros, un 16avo, que es igual a 2.0625. Si a eso le restamos 3 cuartos, que es 0.75, nos queda 1.3125. Entonces la distancia que hay desde esta cara hasta esta cara debería ser 1.3125. Ahí está, ¿no? 1.3125, ahí ya quedó. Es la misma que
que nos dio aquí en la calculadora, 1.3125. Y después, la distancia que hay desde aquí hasta acá, pues simplemente tendría que ser pues la de 3/4, ¿no? 0.75. Entonces ahí en SolidWorks se dan cuenta, pues esa cara es de 0.75. Y eso era lo único que nos faltaba, ¿no? El error que yo cometí fue que al momento de restar, por ejemplo, si me voy de este lado, yo para definir la extrusión que hay desde aquí hasta acá, pues hice 2 enteros, un 16avo, menos un medio, que es esta distancia de acá arriba, y menos 3/4. Pero nos faltó, bueno, me faltó restarle ese 1/8, ¿vale? Entonces ahí estaba excediendo en 1/8 la extrusión hacia abajo. Y la otra también, yo simplemente a esta extrusión le puse, pues 2 enteros, un 16avo, menos, perdón, menos un medio, ¿no? Pero también tenía que restarle ese octavo para que fuera la extrusión, pues tal cual se especifica ahí. Entonces, pues ahí ya quedó, ¿no? Si nos hicimos un poco bolas con estas extrusiones, vamos a simplemente repetir. Son estas dos últimas, ¿vale? Yo las voy a eliminar para que no nos confundamos, porque si ahí, debido al error que cometí, pues podría haber confusiones. Voy a darle eliminar, voy a dar que sí, y a esta también. Eliminar también, ¿vale? Y simplemente está esa parte, la extrusión hacia arriba, pues ya hemos visto que sí está bien, ¿no? Simplemente, pues era a un medio sumarle un octavo. Vamos a poner la vista alámbrica y vamos a extruir el mismo croquis, ¿no? Extruir saliente base, y voy a seleccionar, perdón, hay que abrir. Creo que le di analizar, ¿no? Aquí le voy a dar eso no, mi análisis de movimiento. Acá. A ver, vamos a ir. Le voy a dar clic aquí y le voy a dar, ahora sí. Es que estaba en calcular, ¿no? Por eso, en operaciones, extruir saliente base. Y voy a seleccionar simplemente ese arco, ¿no? Bueno, esos aros. Le voy a dar que se extruya hacia abajo y vamos a poner aquí la distancia mayor, que es 2 enteros más un 16avo, menos un octavo, ¿no? Que es la extrusión de arriba, un octavo, menos un medio, que es la distancia que hay desde el plano pues hasta el sólido, un medio, menos los 3/4, que son la distancia de la extrusión que está por debajo, 3/4. Y ya nos queda así, ¿no? Después, pero ojo, ahí debía haber seleccionado igual la parte interior. Ahí simplemente le doy en contornos seleccionados, darle eliminar, selecciono esas dos y ahí está, ¿no? Y después en la otra extrusión, otra vez selecciono el croquis, le doy extruir saliente base, selecciono este arco, le doy que se extruya hacia abajo, y ahora voy a extruir la distancia total, 2 enteros más un 16avo, menos un octavo, que es lo que sobresale en la parte de arriba, y me parece que eso sería todo. Sí, a ver, voy a darle a aceptar.
A ver, creo que sí fue eso. Ay, me falta menos un medio. Vamos a ponerlo otra vez. 2 enteros más un 16avo menos un octavo menos un medio. Y ahí me estaba pasando, ¿no? Ahí está, ¿no? Y simplemente vamos a hacer la última medición para verificar. Entonces, la distancia que hay entre estas dos caras de este cilindro desde aquí hacia arriba tendría que ser el 1.3125. Entonces, calcular, medir desde esta cara hasta esta cara, ¿no? 1.3125. Y la distancia que hay de esta cara a esta cara tendría que ser el 3/4, ¿no? Que es 0.75, ahí está. Y prácticamente ya quedó. Vamos a, pues, a aplicarle pues, material. Ahí ya no nos falta ningún redondeo. Se dan cuenta, simplemente eran 5 redondeos. Estos dos, más estos dos, más el que está acá en la parte superior. Vamos a guardarlo como brazo ajustable. Entonces, le damos guardar. Y ahí, bueno, ahí se van generando nuestras piezas, ¿no? De todo el curso. Aquí está hablar, ¿no? Entonces vamos a poner aceptar. De hecho, puedo copiar el nombre para el render. Control C, guardar. Le doy control 7. Vamos a darle material, clic derecho, editar material. Y vamos a ponerle pues, en otros metales. No vamos a usar bueno, sí, vamos a usar el titanio. En estas piezas, pues prácticamente es, como no lo dice, lo estoy definiendo de forma arbitraria, ¿vale? Pero seguramente cuando estemos viendo ya algunos ensambles, sí habrá materiales específicos para esas piezas. Entonces ahorita vamos a poner titanio, ya comentamos por qué. Pues, alguna de las aplicaciones es ahí en la mecánica, pues para pues, ofrecer mayor resistencia, ¿no? a esfuerzos. Entonces le damos a aplicar, le damos cerrar. Y ahí está prácticamente nuestro brazo ajustable. Le vamos a renderizar, la vista isométrica en herramientas de renderizado. Le vamos a dar renderizado final. Y vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, vamos a cerrar la calculadora. Y bueno, igual dijimos que pues ese tipo de piezas mecánicas se utilizan en algunas prótesis, ¿no? Por ejemplo, pues ahí en prótesis de la muñeca, pues algunas piezas fijas pues deben sostener a piezas móviles, ¿no? La conexión entre esas piezas fijas y las piezas móviles pues se puede brindar a través de piezas mecánicas de este tipo, ¿no? Como son brazos ajustables, brazos de control, ¿vale? Y la pieza móvil pues va a estar corriendo a través de esta ranura, ¿vale? Si hay ahí algún esfuerzo pues, que sea importante, pues el nervio
este nervio mecánico pues va a ofrecer resistencia, ¿no? a esos esfuerzos mecánicos. Y pues igual el material del que esté hecho pues puede soportar mayores esfuerzos, ¿no? No va a ser lo mismo hacer esta pieza de titanio que hacerla de madera, ¿no? O de, pues en alguna impresión 3D de material ABC, ¿no? O PLA. Entonces, ahí el material pues sí es de gran importancia para la aplicación que le estemos dando, ¿no? a nuestra pieza. Vamos a esperar aquí, a que aquí llegue al 90%. Y recomendable, ¿no? La sesión anterior vimos que el formato PNG pues le da mayor resolución a nuestra imagen, ¿no? Aquí vamos a abrir el PowerPoint también para agregarlo de una vez al lo que sería el portafolio de evidencias, ¿no? Por ejemplo, ahí yo lo guardé como primer parcial. Ahí la última pieza que hicimos fue el 21 de enero, la articulación cruzada. Vamos a agregar una más. Y voy a eliminar. Y voy a copiar estos dos cuadros de texto, ¿no? Aquí vamos a cambiar 25 de enero. Okay. Brazo ajustable, ¿no? Mientras, bueno, vamos a esperar a que termine el render. Ahí recuerden, pues la velocidad para obtener la vista renderizada, pues igual depende de, pues tanto del procesador como de la RAM, pero igual de la tarjeta gráfica, ¿no? Ya lo terminó, vamos a guardarlo. Y la vamos a guardar en formato PNG para pues, mayor resolución. Ahí, bueno, recomendable, ¿no? No es estrictamente que lo guarden en ese formato. Lo recomiendo porque ya verificamos que pues guarda, pues, bueno, le da mayor resolución a nuestra pieza, ¿no? O mantiene esa característica de la resolución. Entonces aquí brazo ajustable. Y está aquí formato PNG. Guardar. Cerramos el PhotoView 360. Y acá pues podemos darle en donde dice insertar imagen desde este dispositivo. Y bueno, ahí nos vamos a la ubicación del archivo, ¿no? Aquí está, ¿no? Y se dan cuenta, pues se ve de mejor calidad, ¿no? Entonces vamos a recortarla. Y la vamos a poner de este lado. Y las propiedades físicas de ese brazo ajustable, de acuerdo a ese material y a las acotaciones que establecimos, pues deberían de ser las que nos dan aquí en las propiedades físicas, ¿no? Recuerden que las que nos interesan para este parcial son únicamente masa, volumen y área de la superficie, mismas que vamos a trasladar acá. ¿Vale? Esas están aquí. Ahí me las copia doble, no sé por qué todavía, pero ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que la masa es de... pero aquí no nos está respetando porque la está dando en gramos y nuestro sistema es el IPS.
Entonces, a ver. Aquí vamos a decirle que necesitamos utilizar las configuraciones del documento, ¿no? Entonces ahí ya le damos recalcular. Y las recalcula, pero ahora sin el sistema IPS. Entonces estas las copiamos. Estas, pues aunque son correctas, las vamos a descartar porque no están en el sistema adecuado. Y vamos a dejar así. ¿Sale? Entonces, tenemos que la masa es de 1.64 libras, el volumen de 9.87 pulgadas cúbicas y el área de la superficie de 63.11 pulgadas cúbicas. Y bueno, las vistas, aquí pues debido a que ya verificamos que sí corresponde la vista frontal, pues corresponde con esta vista que es la frontal, y la inferior que es esta, sí corresponde con la vista inferior acá, si le doy control 6, no es necesario agregar vistas, ¿sale? Ustedes ahí deben tener mucho cuidado cuando estén trasladando los croquis ahí a los planos, porque nosotros al momento de hacer la proyección o la vista isométrica, pues ahí se van a reflejar, ¿no? Si las vistas en realidad coinciden. Y si se dan cuenta, pues debido a que de este lado siempre se muestra la vista frontal, pues entonces para el caso presente indica que es correcto, ¿no? Y la vista inferior, pues nos haría observar este nervio en la parte superior, ¿no? Como se indica ahí, miren. Ese nervio, si lo vemos desde la vista inferior, pues coincide con esta ubicación, ¿no? Entonces deben tener ahí mucho cuidado porque, pues hay algo igual muy importante, pues es la orientación de nuestros croquis, ¿no? Lo vamos a utilizar esto igual más adelante en el segundo parcial porque va a haber algunas piezas que nos indiquen cuáles son las orientaciones y al momento de ensamblarlas pues tengamos que pues, reorientarlas, ¿no? Entonces sí es muy importante pues trasladar nuestros croquis en los planos adecuados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, no creo que nos dé tiempo para explorar una pieza más. No, me parece que no. Tal vez podríamos hacer esta leva elíptica, pero me parece más interesante que se las deje de tarea. Si tienen dudas o preguntas, pues las pueden ahí poner en Classroom, ¿no? Como mensaje. Si se dan cuenta, pues esta leva elíptica, pues al igual que algunas de las piezas que hemos hecho, pues van a permitir pues la conexión entre pues, elementos fijos y elementos móviles. Para este caso, si se dan cuenta, pues hay algunas características pues un tanto interesantes como pues el chavetero, ¿no? Aquí este chavetero, pues si se dan cuenta, tiene un ancho de 5/16 avos y una profundidad de 5/32 avos. Entonces, ese chavetero en clases anteriores ya vimos cómo hacerlo. Las elipses, pues igual ahí en las herramientas de croquis, pues observamos cómo hacer elipses. Aquí están, miren. Y me parece que pues algún elemento interesante que podríamos observar, pues es que, a ver, que esta cara, que igual es un soporte aquí en esta leva, como tal no es un nervio porque no está fijándose respecto a dos caras perpendiculares,
pero si es un soporte, sí brinda mayor soporte a esta pieza. Si se dan cuenta, pues esta cara está pues un poco más atrás que esta cara, ¿vale? Entonces ahí hay que tener un tanto de cuidado al momento de hacer las extrusiones. Se ve interesante. Comiencen a hacerla. Yo voy a abrir el espacio aquí en Classroom, y si hay pues alguna duda, alguna pregunta, la ponen ahí en el espacio, ¿no? Donde pues abra esta actividad, y si vemos que sí hay pues muchos problemas, la hacemos, ¿no? Y subimos el video, ¿de acuerdo? Entonces, esta la hacen por favor de tarea. Si se dan cuenta, igual el sistema de unidades en el cual está esta pieza, pues es el sistema inglés, ¿no? Las acotaciones están en fracciones. Entonces, rápidamente podemos deducir que el sistema de unidades es el IPS. Como material para esta pieza, vamos a regresar aquí a SolidWorks. El material que le van a asignar a esa pieza será el siguiente. Está igual ahí en otros metales. Será el níquel, ¿de acuerdo? El níquel, si se dan cuenta, pues igual tiene bueno, es más denso que el titanio, ¿no? Tiene una densidad de 8500 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para esa pieza, para esa leva elíptica, van a utilizar el níquel como material, y van a agregar sus propiedades físicas junto con su vista isométrica en la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí iría la leva elíptica. Si hay muchos problemas, por favor lo indican ahí en Classroom a través pues de la actividad ahí en los mensajes, y yo les contestaré, estaré al pendiente de sus mensajes, ¿vale? Entonces vamos a finalizar la grabación para que pues veamos las dudas que pudieron haber surgido pues, de esta figura.